La educación en el Perú es un tema que debe abordarse con urgencia. Durante la pandemia, los porcentajes de deserción escolar han aumentado considerablemente y el acceso a la educación ha sido casi imposible para algunos. La nueva normalidad no solo ha tenido impactos económicos y sociales, sino que también ha atentado contra uno de los derechos fundamentales de la niñez, la educación. Miles de niños, niñas y adolescentes se han visto obligados a abandonar sus estudios o no han tenido acceso a las clases virtuales. Esta problemática se ha evidenciado desde la educación inicial hasta la universidad, afectando a niños y jóvenes de todo el territorio nacional. Sin embargo, es importante resaltar que desde antes de la inmovilización social obligatoria, el Perú ya se enfrentaba a una tasa de deserción escolar que debe ser disminuida cuanto antes. Si bien es cierto que ya para el 2019 las cifras no eran muy alentadoras, con la llegada del COVID-19 en el 2020, la situación educativa se vio aún más afectada. Esto ocurrió sobre todo en las regiones más alejadas del Perú y en las provincias, donde el acceso a la educación era casi nulo debido a la falta de conexión a Internet o a la carencia de dispositivos como computadoras, tablets o teléfonos inteligentes. De acuerdo con Minedu, a julio del 2020 se estimó que la deserción en primaria se incrementó del 1,3% al 3,5%, 128.000 estudiantes, y en secundaria pasó del 3,5% al 4%, 102.000 estudiantes. A este porcentaje se le suma además el traslado de 337.870 estudiantes de instituciones educativas privadas a públicas. Adicionalmente, según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, para finales del 2020 los principales motivos de los estudiantes para abandonar los estudios siguen siendo los problemas económicos, 75,2%, los problemas familiares, 12,3%, y también la falta de interés, 4%. Si en este punto te estás preguntando cuántos niños en el Perú no estudian, es importante que sepas que para el 2020 alrededor de 230.000 estudiantes dejaron de asistir al colegio. Aunque el gobierno ha desarrollado iniciativas como Aprende en Casa, no todas las familias se han podido vincular a este proyecto, pues sus recursos no les permiten tener una radio, una computadora o en otros casos acceso a Internet. Sobre este último punto, según un estudio del GSMA, hay 8 regiones del país en los que entre el 75% y el 90% de los hogares no tiene acceso a Internet. Amazonas, Cajamarca, Loreto, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. El Ministerio de Educación estableció el buen retorno del año escolar 2021 en 3 fases. 1. Aprendo en casa, que continuará con la modalidad a distancia a través del uso de tablets. Número 2. Aprendo en la escuela, que se dará de forma semipresencial o presencial según las condiciones que establezca el Ministerio de Salud. Y 3. Aprendo en la comunidad, donde continuará la interacción entre docente y estudiante. Asimismo, desde el MINSA se informó que los docentes de instituciones públicas y privadas se encuentran dentro de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación. Tomando en cuenta las lecciones aprendidas en el año escolar 2020, para mejorar la calidad de los servicios educativos se sugiere adoptar las siguientes medidas. Reducción de la brecha digital entre estudiantes, así como enfocar los esfuerzos en el desarrollo de políticas que aseguren la conectividad, con particular énfasis en zonas rurales y urbanos marginales. Dotación de equipos electrónicos, tablets, celulares y laptops, durante la emergencia, priorizando dirigir los recursos para el beneficio de aquellos niños, niñas y adolescentes más vulnerables. Desarrollar acciones para garantizar la reinserción escolar de aquellos estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. Asimismo, garantizar la continuidad de la educación de las estudiantes embarazadas y madres. El derecho de libre circulación. ¿De qué se trata el derecho? Pues básicamente se trata de la libertad entre nuestro propio país y salir del mismo o de cualquier otro país que no
pueda quedarse. A continuación, se le hablará acerca sobre la introducción de cómo se está implicando estos derechos diversos consagrados en el Pacto Internacional Nacional y el desarrollo de dos propuestas del año 2020 al 2021, lo cual se concluirá con el siguiente relato. Derecho a la libre circulación. Según el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce el derecho a la libre circulación al decir que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. La libertad de circulación es una condición imprescindible para el libre desarrollo de las personas. También está vinculado con otros derechos diversos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libre circulación es una condición necesaria para el libre desarrollo del hombre. También hace referencia a derechos diferentes establecidos en convenciones internacionales sobre derechos civiles y políticos. Según Carlos Medina, en el 2021 nos da a conocer que en la actualidad se mantiene la libre circulación en el interior, aunque ésta está sujeta a diversas normativas y generalmente limitada a la entrada de los ciudadanos, donde domina un sistema de pasaporte y de control. También conocida como libertad de circulación, libertad de domicilio y libertad de resistencia y circulación. Define el derecho a circular libremente dentro del territorio de un país y a entrar y salir libremente de él. Libertades que no pueden ser restringidas por razones políticas o ideológicas. La libertad de residencia define el derecho de circulación porque declara la libertad del ciudadano para establecerlo, cambiarlo y usarlo libremente. A continuación, les voy a hablar sobre la libre circulación. Como introducción tenemos el derecho de la libre circulación es una condición indispensable para el desarrollo para las personas. También está desarrollado como otros derechos de diversos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un país tendrá el derecho a circular libremente por él y a escoger libremente su residencia. Este derecho también aplica la libertad de entrar en el propio país y salir del mismo o de cualquier otro país. La importancia de que las personas y las autoridades conozcan las situaciones excepcionales en las cuales estos derechos pueden ser objeto de restricciones y los estándares en la materia. Por lo anterior, el Comité de Derechos Humanos aprobó el Comentario General para ayudar a las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la libertad de circulación. Y como desarrollo tenemos, según Magdalena, en el 2020, el derecho de la libre circulación nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, y que toda persona tiene derecho a salir a otros países. Sin embargo, este artículo no incluye ni ampara el derecho de cualquier persona a entrar libremente a otro país que no sea el suyo. Es decir, que no se reconoce ni el derecho de entrada ni el derecho a la migración individual ni colectiva. La mayor parte de los estados legales, desde la concepción soberanística clásica, que el derecho a migrar forma parte de la competencia soberana exclusiva y excluyente de los estados. La libertad de circulación es una condición, también hace referencia a los derechos de diferentes estados en Convención Internacional sobre Derechos Civiles.
Y como conclusión tengo, las personas se encuentran frente a una asimetría de derecho a migrar, es decir, se reconoce el derecho a salir de un territorio, pero se niega el derecho pleno a entrar a pertenecer a otros. La libertad de circulación debe verse desde un contexto histórico, ya que forma parte del conjunto de derechos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de derechos del siglo XVIII. El objeto de reconocimiento de estos derechos es la garantía de libertad de circulación del ciudadano frente a las indiferencias de los poderes públicos. En este caso, frente a la intervención de dichos poderes para impedir o dificultar la circulación de personas o para imponerles o prohibirles una determinada residencia. Así pues, esta libertad es dar respuesta a dos necesidades básicas propias del libre desarrollo de la personalidad. En primer lugar, encontramos al poder decidir en dónde establecer una residencia y el poder moverse libremente. Se trata de unas libertades que obligan en primer lugar al Estado y a todos los poderes públicos y les obligan a no intervenir, a no impedir o dificultar la circulación de las personas o imponerles o prohibirles una determinada residencia. La libertad interna de circulación, por su parte, es también un derecho de defensa o de libertad que faculta a sus titulares para circular libremente por el territorio nacional, ya sea por tierra, por mar o por aire. La libertad de circulación solo protege los desplazamientos de dominio público y en ningún caso los que se produzcan por propiedades privadas o por zonas restringidas o alguna propiedad del Estado. En cuanto a la titularidad de estos derechos, en el artículo 13 de la Constitución se establece que los titulares de la circulación son peruanos, sin embargo no se infiere a los extranjeros. Los no nacionales también pueden ser propietarios de estas libertades. Si bien podrían serlo en condiciones diferentes a los nacionales, pues habrá que atenerse a lo que se establezca en los tratados internacionales en relación a la nacionalidad de las personas y a las leyes, teniendo en cuenta que no será la misma libertad de circulación que tendrá un ciudadano comunitario que un ciudadano extracomunitario. Como ya se ha dicho en relación a otros derechos, estos derechos tampoco son absolutos, por lo que existen criterios, límites al ejercicio de los mismos. Si bien es cierto que para que estos límites estén justificados y no constituyan una lesión a los derechos en cuestión, deben cumplir con los siguientes requisitos. En primer lugar, estar establecido por ley, respetar el contenido esencial del derecho y superar el test de la proporcionalidad que incluye. En primer lugar, motivación, en segundo, necesidad y por último, proporcionalidad en sentido estricto. Así constituyen límites legítimos a la libertad de circulación, como por ejemplo la detención preventiva, la prisión provisional y las penas privativas de libertad, cuando deben cumplirse en un centro penitenciario u otro tipo de establecimiento semejante al uso, puesto que obviamente en estos casos se implica la pérdida temporal de la posibilidad de elegir alguna residencia y principalmente de poder circular libremente por el territorio. En cuanto a los límites específicos de la libertad de circulación, encontramos por ejemplo aquellos establecidos en las normas reguladoras de la sanidad y la salud pública, que prevé la posibilidad de limitar la circulación de determinadas personas con el fin de evitar graves contagios e incluso pandemias, como en el caso del COVID-19. También los derivados del ejercicio de los derechos de manifestación, y esto porque los ciudadanos al manifestarse en algunos espacios públicos se limita o impide la circulación a otras personas y vehículos. También son límites establecidos en las normas penales como la prohibición de acudir a ciertos lugares, aproximarse a víctimas o a familiares, entre otras. Finalmente cabe decir que las libertades de circulación pueden verse suspendidas o limitadas en caso de declararse los estados de alarma o de emergencia en determinados sitios, como lo que conocemos con lo del COVID-19. Para concluir, terminamos con esta frase según María Eugenia Estensoro. El Estado
es el quien debe de garantizar las condiciones necesarias que le permitan la libre circulación de ideas y opiniones, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, piezas esenciales de nuestras conquistas democráticas. Gracias.